El nombre de esta mesa es la revolución social televisada y quería contar algunos precedentes de lo que nos está pasando ahora en la relación entre televisión y política. En los años 90, Karl Popper, que como sabéis era un filósofo de la ciencia y un emblema del liberalismo democrático, él murió a mediados de los 90 y en los últimos años de su vida uno de los temas recurrentes para Karl Popper fue la televisión. Le preocupaba muchísimo la televisión y escribió varios ensayos, algunos de ellos publicados también en castellano, y dio la última conferencia que dio, la dio en Barcelona sobre la televisión. Le preocupaba enormemente y tenía visiones a veces un poco catastrofistas de la televisión. Él estaba convencido de que la televisión tenía un embrión dictatorial dentro de su funcionamiento y estaba convencido de que la televisión era un problema para la democracia. Tiene un ensayo muy brillante sobre cómo la utilización de la televisión como sustituto de la educación tradicional podía ser uno de los grandes enemigos de la formación de los niños para que vivieran en democracia cuando fueran adultos. Pero la idea que a mí más me interesa de Popper sobre la televisión es una idea, insisto en que era un pensador liberal, era un pensador a favor de la sociedad abierta, de la democracia, del mercado. Su idea más interesante sobre la televisión y al mismo tiempo más paradójica era que, decía Popper, en la mayoría de aspectos de la vida económica, un aumento de la competencia suele implicar un aumento de la calidad. Es decir, los fabricantes de galletas, cuando tienen nuevos competidores, se ven obligados a hacer galletas mejores para venderlas más. Popper decía que en la televisión sucede exactamente al contrario. Popper decía que en la televisión, cuanto más competencia hay, más baja la calidad. No sucede como en otros sentidos. Los canales de televisión no compiten mejorando la calidad, sino bajándola. Cuantos más canales, cuanto más oferta, paradójicamente, peor televisión vamos a tener. Es una idea que no sé si es cierta, es decir, que empiezo con una duda. No estoy seguro de que sea verdad. Hay ejemplos de que sí, hay ejemplos de que no. Viendo la televisión española uno podría pensar que sí que es cierto. La televisión tal como la entendemos, o más o menos como la entendemos actualmente, se estableció después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, en los años 50. Creo que Televisión Española es del 57, pero lo estoy diciendo de memoria y no estoy seguro. Era una televisión que si la vemos ahora nos parecerá muchas veces mejor que la televisión actual. Y lo que es indudable es que la televisión establecida en los años 50 se inventa la política tal como la entendemos ahora, o como quisiéramos entenderla ahora. Son los años de la posguerra, son los años de la creación de los grandes estados del bienestar, de la democracia de partidos socialdemócratas y demócrata cristianos alternantes, del gran consenso, digamos, económico de lo que Hobsbawm llamó los 30 años gloriosos o los 30 años de oro. En todo caso, la televisión surge en los años 50 de manera masiva y tiene una enorme influencia en la política. Cuando pensamos en eso solemos pensar que la relación entre televisión y política moderna se funda en 1960, cuando Kennedy y Nixon tienen su primer debate. Es el primer debate televisivo de la historia. Lincoln había hecho un debate en la campaña para el Senado de Illinois, pero es el primer debate para la campaña presidencial estadounidense y es obviamente el primer debate televisado. Kennedy ya había entendido que eso iba a ser importante y se había pasado el día del primer debate descansando y preparándose. Nixon no entendía que eso iba a ser importante y se había pasado el día del debate de campaña. De tal modo que cuando llegaron al debate en sí, Nixon no se había vuelto a afeitar desde la mañana y tenía barba, estaba cansado, estaba pálido, estaba muy delgado, y Kennedy estaba impecable, le habían maquillado, a diferencia de Nixon, estaba muy guapo. Y se suele decir, la diferencia de Kennedy ganó por la mínima, y se suele considerar que uno de los hechos por los que ganó esas elecciones en 1960 fue porque ganó el primero de los debates presidenciales. Si esto suele considerarse que es digamos, la fundación de la relación entre política y televisión moderna, yo creo que hay una relación entre política
y televisión que ha sido más significativa que esta, la de los políticos siendo conscientes de que deben aparecer en televisión mostrando habilidad comunicativa y demás. Yo creo que ha habido una relación incluso más significativa que esta, y es la relación que desde los años 60 ha tenido la televisión con lo que, resumiendo de una manera brutal, podemos llamar el rebelde guapo. La televisión desde los años 60 ha estado enamorada completamente de la figura del joven rebelde, radical, con dominio del medio y con una capacidad para seducir enormemente efectiva, no solo políticamente, que también, sino como producto televisivo, como espectáculo. Cuando hablo del rebelde atractivo, lo digo masculino, pero sirve tanto para hombres como mujeres, me refiero a muchas cosas distintas. Me refiero a John Lennon en el show de Ed Sullivan en el año 64. Me refiero a Jane Fonda, seguida por las cámaras en Vietnam cuando fue a Hanoi a protestar por la política bélica de Estados Unidos en Vietnam. Es decir, es una figura, como decía, joven, atractiva, que sabe hablar, que entiende la televisión y sabe cómo hablar en ella para seducir a las masas. Hablo de figuras culturales, pero la cultura, como sabemos, acaba teniendo impacto en la política. Es decir, que son esta gente, John Lennon, Jane Fonda, tantos otros, yo hablo de ellos como revolucionarios divertidos, es decir, gente no revolucionarios políticos en el sentido de Fidel Castro o de Mao, aunque su influencia de estos tenían también, sino como gente que entiende los medios de comunicación y entiende sobre todo la televisión y sabe que ese es el lugar en el que tú puedes mostrarte como un tipo, al mismo tiempo, un rebelde político y al mismo tiempo un entertainer. ¿Por qué la televisión mostraba a esta gente que tenía ideas políticas y culturales que en ese momento parecían muy radicales, cuando la audiencia de la televisión es, en teoría, una audiencia centrista y masiva? Pues porque, como decía antes, son buenos productos televisivos. No hay mayor espectáculo que un joven diciendo barbaridades. En un libro que publiqué hace un par de años que se llama La Revolución Divertida, hice un repaso por las grandes revoluciones culturales, los grandes cambios culturales que se han producido en los últimos 50 años. Revoluciones que decía eran esencialmente revoluciones culturales y que solo a largo plazo han tenido influencia en la política, pero han acabado teniéndola. Y en ella, y es algo que descubrí al mismo tiempo que lo escribía, hablaba de los hippies estadounidenses, de los soixante-huitards franceses, de la movida madrileña, del movimiento globalizador, y acabé hablando también del 15M, que era algo que no tenía previsto. Y la línea conductora de estos movimientos era que habían sabido utilizar muy bien la televisión. Eran movimientos que habían conseguido que prácticas o que expresiones o que performances relativamente pequeñas, como puede ser las manifestaciones en Seattle contra los acuerdos de libre comercio, la acampada en Sol en el 15M, que eran cosas acotadas geográficamente, incluso ideológicamente, relativamente pequeñas, tuvieran un impacto masivo porque fueron básicamente acontecimientos televisivos. Es decir, eran acontecimientos que se volvieron nacionales o globales gracias a la televisión. Yo creo que muchas veces, gracias a la televisión en mucha mayor medida que a Twitter y Facebook, que ahora nos tiene un poco obnubilados. ¿Por qué la televisión se ha hecho eco de estos movimientos tradicionalmente rupturistas, sean cuestiones culturales o sean implicaciones políticas? Insisto, no porque la televisión sea un medio con una, en España al menos, con una agenda ideológica muy marcada. Las televisiones normalmente nos parecerían medios de comunicación bastante apolíticos comparado con las radios o con los periódicos, pero ¿por qué apuestan tan firmemente por movimientos que en teoría
van en contra de la ideología, no ya de sus accionistas, sino también probablemente del marco ideológico de la mayor parte de los telespectadores, insisto, porque es un buen producto, no porque haya una fidelidad ideológica hacia estas revueltas, sino porque es un producto televisivo excelente. En el siglo XVIII, un filósofo francés, Benjamin Constant, al que llevo citando todo el rato en estos últimos días, decía que una de las posibles consecuencias negativas de las democracias era la estabilidad. Él decía que las democracias occidentales parecían destinadas a crear estabilidad y que durante los tiempos de estabilidad la gente inequívocamente se iba a alejar de la política y concentrarse en sus asuntos privados. Durante épocas de estabilidad y de prosperidad nos centraríamos en nuestro trabajo, nos centraríamos en hacer un poco de fortuna, nos centraríamos en nuestras empresas. Y Constant ya advertía, en 1816 creo que era, que este alejamiento de la política en tiempos de estabilidad implicaba que cuando la política fuera mal y la gente de repente descubriera que los políticos le habían engañado y le habían estafado, no se sumara a la gente normal que había estado distraída con sus asuntos privados, no se sumara a la política centrista y moderada, sino que se sumara a los extremos. Después de pasar de la política, nos apuntamos a la demagogia y al extremismo. Insisto que esto lo dijo hace 2 siglos. Eso es exactamente lo que creo que pasa con la televisión. La televisión creo que es apolítica la mayor parte del tiempo y que cuando decide ocuparse de la política lo hace desde los extremos de la demagogia y del espectáculo político más que de la moderación y del centrismo. En buena medida por algo que también surgió en los años 60, que fue la sustitución del político aburrido por el político divertido. Desde el momento en que el político tiene que enfrentarse a la televisión, está obligado a dejar de ser un tipo o una tipa aburrido y reflexivo y está obligado, se ha visto arrastrado a dar espectáculo. El político no puede salir en televisión diciendo que tiene dudas, que no lo tiene claro, que hay matices, sino que tiene 50 segundos para asegurarle al mundo que él tiene la respuesta y que él sabe lo que hay que hacer y además tiene que decirlo de una manera ingeniosa. Y la segunda consecuencia del cambio en política que produjo la televisión en los años 60 fue la creación de un nuevo actor político que en cierta medida sustituía al intelectual clásico, que el intelectual clásico es un tipo aburrido, reflexivo, la mayor parte del tiempo con caspa y pelos en las orejas, por gente mucho más atractiva cuando habla de política, que son, por frívolo que parezca, los cantantes y los actores. La política televisiva nos está empujando más a escuchar sobre qué debemos hacer en África a Madonna y Angelina Jolie que a un economista especialista en desarrollo en países del tercer mundo. Porque esa es la lógica televisiva y ahora nuestro mayor experto en deuda pública es Bono, no José, sino U2. Sí, puede ser que sea mejor. Lo que quiero decir es que la lógica televisiva ha sustituido la idea clásica de qué es el conocimiento y quién tiene autoridad para hablar en público sobre asuntos complejos y públicos por la necesidad de que o bien el político adopta estas maneras televisivas o bien es sustituido por Javier Bardem. Esto podría indicar, y en parte indica, que la televisión es un medio esencialmente irresponsable, lo cual sin duda es cierto. La televisión es esencialmente irresponsable, pero probablemente también podríamos decir que todos somos esencialmente irresponsables. Quiero decir, la televisión se preocupa de que a la televisión le vaya bien y para ello hace apuestas que pueden alterar los equilibrios políticos y las estabilidades políticas. A la televisión le da igual mientras a sus accionistas les vaya bien. Esto no es único de la televisión, lo hacen los periódicos, lo hacen las radios y probablemente también lo hacen todos los sectores de la población. Un taxista está más preocupado porque a los taxistas les vaya bien que porque a toda la sociedad le vaya bien.
pero eso no quita que la televisión sea esencialmente irresponsable. Para volver al principio y para acabar, cuando Popper decía que la televisión funcionaba por unos equilibrios económicos de oferta y demanda distintos a del resto de la economía, yo no he podido evitar pensar en esos mismos términos lo que está pasando ahora con los periódicos. La oferta de periódicos en todos los países normales era limitada, era relativamente pequeña, y con Internet ha sucedido un poco lo que sucedió con la tecnología del satélite en los años 90, es decir, ha multiplicado la posibilidad de que haya muchos más periódicos, al igual que hubo muchas más televisiones a partir de los años 90 con las nuevas tecnologías. Y es muy posible que la lógica que os he estado explicando, que ha afectado, la lógica televisiva que ha afectado a la política, ahora la estemos reproduciendo los periódicos. Es decir, la oferta de periódicos en Internet ahora es casi infinita y es muy posible que la idea de Popper sobre la televisión esté afectando también a los periódicos. Seguimos teniendo buenos periódicos, los periódicos que venden más tienen calidad de la información política, etcétera, pero sí nos está pasando como la televisión, que es que la explosión del número de periódicos que existen lo que está generando, al menos en una parte de su oferta, es que no están compitiendo al alza en calidad, sino a la baja. Y que lo que hizo la televisión ahora también lo hace el periodismo escrito, que es competir ofreciendo productos cada vez peores, lo cual es una rareza económica. Y lo dejo aquí para que hable Irene y luego discutimos. Gracias. Hola, buenos días a todos. Me vengo aquí, que os veo un poco mejor. Bueno, primero quiero daros las gracias a todos los que estáis aquí y que muchos además habéis ido entrando muy sigilosamente porque hay mucha más gente que cuando hemos empezado y no nos hemos dado cuenta de que llegabais todos. Quiero dar las gracias especialmente a toda la gente de UPyD de Asturias por organizar esto y por hacerlo también año tras año, ¿no? Realmente son unas jornadas de muchísima calidad que yo creo que cada año aumentan y mejoran en esa calidad y que además a mí personalmente me han permitido descubrir que sí existe Superwoman. Yo pensaba que no, pero sí existe y se llama Carmeta Morán. Está por ahí, ahora no la veo, pero yo le quiero dar un aplauso. Bueno, no se levanta porque también es tímida, pero este aplauso era para ti, Carmeta. Pues, bueno, por seguir hablando de lo que nos hablaba Ramón y para completar un poco la perspectiva suya, ¿no?, que ha hecho desde un punto de vista muy interesante, desde un punto de vista más reflexivo y más académico. Yo lo voy a hacer inevitablemente desde un punto de vista más político porque, bueno, porque mi trayectoria más reciente me empuja a hacerlo, ¿no? Yo creo que para la mayor parte de los que estamos aquí, que somos o afiliados o cargos públicos o simpatizantes o cercanos a UPyD, creo que es una buena materia sobre la que reflexionar hoy, ¿no?, sobre la comunicación política. Creo que tenemos todos bastante conciencia de que es algo muy urgente que tenemos que hacer quienes nos dedicamos en este momento de nuestra vida a la política. Y tenemos también la necesidad de que están ocurriendo muchas cosas en el ámbito de la comunicación política y que a veces sabemos entender y a veces no sabemos entender del todo y a veces las queremos juzgar y no sabemos muy bien, no nos hemos formado muy bien un criterio sobre cómo deberíamos juzgarlas y, por lo tanto, cómo deberíamos reaccionar ante ellas, ¿no? Yo haría, para empezar, una encuesta así rápida, si me ayudáis a contar, con una pregunta. ¿A quién le parece bien que Pedro Sánchez llamara a Sálvame el otro día e interviniera en este programa que, como sabéis, es un programa del corazón? Vamos a preguntar primero a quién le parece mal que lo hiciera. Voy a contar así un poco aproximadamente, porque al final del debate me gustaría volver a hacer la pregunta, a ver hasta qué punto Ramón y yo conseguimos ser gente persuasiva o no. A ver. 27. Bueno, yo cuento como 35, así a bulto, ¿eh? Esto no es un recuento serio. ¿Y a quién le parece bien
Bueno, también así a bulto cuento como entre 45 y 50. Lo voy a anotar. Yo. Tú lo has anotado. Perfecto, perfecto. Bueno, pues todo el debate que espero que tengamos después de nuestras intervenciones, en el fondo gira en torno a esto, en qué consiste la comunicación política y qué debemos hacer para comunicar, los que nos dedicamos a la política, qué debemos hacer y qué debemos hacer mejor. Yo tengo la convicción absoluta y además cada vez más y sin ningún género de dudas de que nuestro proyecto político es el mejor para España, es lo mejor que podemos querer para nuestro país. Y además es el que la mayoría de la gente apoya, es el que probablemente comparten. El 80% de los españoles comparten el 80% de nuestro proyecto. No digo el 100%, pero en fin, eso casi hasta es deseable, ¿no? Que no haya un apoyo cerrado. Tengo la convicción de que además hacemos la mejor política que se puede hacer. Que los que estamos en las instituciones y los que trabajáis en el partido sin estar en las instituciones, pero que también eso es hacer política, creo que hacemos política de la mejor forma que se puede hacer, honradamente, responsablemente, con un alto sentido de la responsabilidad, con un alto sentido del país, sin tolerar prácticas corruptas, sin tolerar la mentira, en fin, introduciendo unos estándares de comportamiento muy elevados en la política. Entonces, cuando veo esto, me pregunto, me sugirió la idea el otro día, hablando con un colega periodista, me contaba que en el New York Times habían hecho un estudio muy exhaustivo, habían estado 6 meses investigando, entrevistando gente, bueno, para saber cómo situarse, ¿no? en la revolución digital y lo que implica para el periodismo. Y la conclusión del informe del New York Times había sido: hacemos el mejor periodismo del mundo, pero no es suficiente. Y mi conclusión respecto a nosotros mismos, respecto a UPyD, es: hacemos la mejor política, vamos a decir de España, vamos a ser humildes, no vamos a decir del mundo, ¿no? Hacemos la mejor política que se puede hacer y no es suficiente. Y entonces, cuando pienso en qué podemos mejorar, creo que podemos hacer mucho mejor la comunicación política. Y eso es algo en lo que en primer lugar, tenemos que estar todos de acuerdo y, en segundo lugar, tenemos que saber cómo hacerlo, ¿no? Creo que hay demasiadas dudas respecto a que, en primer lugar, que la derrota del bipartidismo se ha producido ya se ha producido, es decir, siguen estando ahí, pero como todos los grandes edificios tardan en caer, salvo las Torres Gemelas, pero esto es la excepción que confirma la regla, es decir, los grandes gigantes de la historia caen lentamente y ellos son 2 de esos. Entonces, en primer lugar, creo que el bipartidismo está destruido y creo que lo hemos destruido nosotros sin ningún género de dudas. El problema, lo que ahora mucha gente piensa, que es que quien ha destruido el bipartidismo ha sido Podemos, en realidad ellos han llegado justo en el momento en que nosotros le habíamos dado la estocada de muerte. Y algunos de nosotros, no sé hasta qué punto a vosotros os ocurre también, nos hemos quedado con la sensación de que ellos han llegado en el momento preciso en el que se recogían los frutos, que por cierto no son tanto mayores que los que hemos recogido nosotros en términos de eurodiputados, pero sí, hay que reconocerlo, en términos de generar quizá esa sensación de que el cambio es posible, ¿no? Que esa se ha generado a partir del resultado de ellos en las elecciones europeas. Es verdad que estamos en un momento muy crítico para nuestro país. Tenemos la sensación de que la centrifugadora se ha puesto en marcha, ¿verdad? Y han empezado a saltar, primero el Rey, luego Rubalcaba, luego incluso de otro modo, y que en paz descansen, Botín y Isidoro Álvarez, en fin, como grandes figuras de la vida política y económica española, pues han saltado porque la centrifugadora se ha puesto en marcha. Nos contaban el otro día, que me pareció de esos hechos que son muy reveladores sobre lo que está ocurriendo, que hay grandes casas de encuestas que en estos momentos no pueden hacer encuestas por los problemas de cómo analizar los datos reales de la gente, los datos que la gente les da, no terminan de creerse los datos, pero no saben cómo hacer esa cocina famosa que hacen las encuestas. A mí me parece que eso da idea de cómo
todo lo subterráneo, todo lo que no se ve, está moviéndose y está cambiando. Todos seguimos haciendo nuestra vida normal, ¿verdad? Y parece que no está pasando nada, pero están ocurriendo muchas cosas hasta el punto de que, de hecho, los encuestadores no saben bien cómo recolocar todas esas piezas y cómo dar una explicación, digamos, científica, aunque sea de las ciencias sociales, pero medianamente científica y apoyada en los hechos sobre lo que está pasando. Entonces, yo creo que en este momento que es crítico, lo que tenemos nosotros que insistir es en que primero nosotros somos esos generadores del cambio y que nosotros somos los que hemos contribuido al paso previo, a derrotar al bipartidismo, sin lo cual no habría ocurrido nada. Y frente a esa expectativa que se ha generado de que viene una nueva política y que el año que viene, en las elecciones municipales, en las autonómicas, en las generales, se empezará a ver una nueva política, creo que tenemos que defender la idea, porque lo creo firmemente y creo que es verdad, de que la nueva política ya está aquí, que la nueva política somos nosotros. Y llevamos 3 años en las instituciones, en realidad llevamos más, porque la primera diputada la tuvimos en el 2008, pero digamos, con cierta masa crítica de presencia institucional, llevamos 3 años haciendo la política nueva en las instituciones, haciendo política transparente, como no la hace nadie, haciendo política honesta, como no lo hace nadie, renunciando a privilegios, como no hacen otros, y fue muy sonado en Madrid como los concejales y los diputados renunciaron a los coches oficiales, por ejemplo. Fue muy sonado el hecho en sí, pero creo que tenemos que ser capaces de transformar todo eso en un relato coherente, en un relato que diga de puertas afuera que la nueva política somos nosotros y que la nueva política ya está aquí. Y que quizá eso que parece nueva política no sea más que una forma encubierta y en el fondo un poco perversa de antipolítica, que no querríamos y sobre todo no querríamos sus consecuencias para nuestro país. Y creo que en ese proceso, en el proceso de construir ese relato y de explicar todas estas cosas, tenemos, a pesar de que la centrifugadora vaya muy deprisa, tenemos que pararnos 5 minutos a pensar quiénes somos, por qué estamos aquí, por qué decidimos un día dar un paso cuando la mayoría de nosotros nunca habíamos militado siquiera en un partido político y por qué decidimos empezar a hacer política. Y contestando a esas preguntas creo que encontraremos el relato de por qué somos los mejores políticos que puede tener España y por qué somos esa nueva política que necesita el país y que ya, de hecho, se está notando en las instituciones y que ha contribuido a esa derrota del bipartidismo. Creo que lo que todos los ciudadanos, o la gran mayoría, siente en esta crisis económica y financiera, pero también política, básicamente es que las élites les han fallado. Y, en el fondo, eso fue lo mismo que sentimos nosotros, lo que nos empujó a dedicarnos a la política y a digamos, acceder a un mundo que considerábamos, como explicaba muy bien Ramón, que, bueno, en tiempos tranquilos y tal, pues a eso ya se dedican otros y tal, ¿no? Y ya lo hacen. Sentimos lo que todo el mundo siente ahora, simplemente nosotros, por ser más sensibles, por ser más conscientes, por lo que sea, lo sentimos un poco antes y por eso ya estábamos aquí, cuando la gente está sintiendo todo eso. Lo que sentimos es que las élites han fallado a los ciudadanos, que particularmente este gobierno, que debía preocuparse, como todos los gobiernos, por garantizar la cohesión en el sentido más amplio, la cohesión social, la cohesión territorial y la cohesión generacional, pues su balance es que la cohesión social está destruida y que los niveles de desigualdad en España son mucho mayores que en países incluso que han sido intervenidos formalmente por la Troika, como Portugal. En Portugal no ha aumentado la desigualdad tanto como en España durante la crisis. ¿Qué voy a decir de la cohesión territorial, ¿no? Que os voy a decir que no esté en las noticias todos los días, pero particularmente ayer y hoy, sin que desde el Gobierno central se le haya conseguido, sí, ahora oponer unas medidas jurídicas, pero sin que se haya conseguido articular un discurso político que explique por qué estamos mucho mejor juntos, que explique por qué es mucho mejor para un país estar cohesionado también en lo territorial. ¿Y qué os voy a decir? Nosotros, que somos además un partido joven y muy sensible y muy querido por la gente joven, de la cohesión generacional. Es decir, un país que expulsa a los jóvenes, en algunos casos literalmente los expulsa al extranjero. Ya sabéis que se van por miles a trabajar fuera, pero que también los expulsa a los que se quedan aquí, teniendo más de un 50% de paro juvenil.
todavía hay gente que se pregunta y nos pregunta si creemos que el populismo va a durar mucho. Pues sí, teniendo un 50% de paro juvenil, desde luego, que además nadie puede achacar a cuestiones personales o particulares, ¿no? Cuando hay un paro juvenil del 5 o del 7%, puedes decir, no, es que les falta formación, la formación profesional en España no es buena, bla, bla, pero cuando es del 50 y tantos % está claro que es un problema estructural y es un problema del país. Pues tampoco se ha hecho nada por garantizar la cohesión entre generaciones. Nosotros hemos propuesto, entre otras muchísimas cosas, es el contrato único que ya todos conocéis, pero desde el Gobierno no se ha hecho nada más que precarizar aún más las condiciones de trabajo de la gente joven que se incorpora a ese mercado laboral. Pues bien, todas esas cosas, esa ruptura de la cohesión es la que tenemos que cambiar y la que todos nosotros ya sabíamos que teníamos que cambiar y a lo que sabíamos que nos enfrentábamos cuando decidimos dedicarnos a la política. Y eso lo hemos hecho nosotros. Desde el primer momento hemos reivindicado esa cohesión que, insisto, yo creía que era la máxima preocupación de un gobernante, pero hemos descubierto desde dentro de las instituciones, lo que todo el mundo ya sabe también fuera, que esa élite de la que todos nosotros nos sentimos desapegados un día y por eso decidimos dedicarnos a la política, hemos descubierto que esa élite está mucho más preocupada por su propia cohesión interna y por su propia supervivencia que por la supervivencia de los ciudadanos. Esto es lo que nosotros sabemos desde hace varios años. Y por eso digo que se trata simplemente de que con todo eso conformemos el relato adecuado, el relato que le tenemos que explicar a la gente. También decía que la nueva política son distintas formas de trabajar y que nosotros lo hacemos, todos los que estamos en las instituciones, no solo en el Congreso, desde la renuncia a los privilegios, la responsabilidad y el rigor. Y lo tercero y lo más importante, que la nueva política está para acabar con la corrupción política y que nosotros ya lo hemos hecho. Que no es que lo vayamos a hacer, es que ya lo hemos hecho. Es que tenemos 7 años de vida como partido y no tenemos ni un solo caso de corrupción política en nuestro partido. Y podemos llevar con mucho orgullo estas siglas que no han avergonzado a nadie y no hay muchos partidos en España que puedan decir eso. Por lo tanto, no ofrecemos un método para acabar con la corrupción, sino que decimos que ya hemos conseguido acabar con la corrupción política, que el embrión, el nudo de la corrupción política en España está en los partidos políticos, porque si lo pensáis, la sociedad española no es una sociedad corrupta, por suerte. A lo mejor a este paso consiguen que lo acabe siendo, pero no vivimos en una sociedad en la que los jueces sean corruptos, los policías sean corruptos, los funcionarios sean corruptos. En otros países sí ocurre. Yo he estado en México, por ejemplo, no hace mucho, y es terrible cómo la gente teme por igual a los criminales y a los policías. Pero eso en España no ocurre. En España la sociedad no es corrupta, la política es corrupta y el epicentro de esa corrupción está en los partidos políticos. Y por eso nosotros le podemos decir a la gente que no es que vayamos a acabar con la corrupción política, sino que ya lo hemos hecho. Y no ha sido por casualidad que en nuestro partido no haya habido casos de corrupción política. Ha sido porque hay controles, porque hay exigencias, porque tenemos un mensaje inequívoco de tolerancia cero a la corrupción política y porque cuando se han visto el menor asomo de posibilidades de corrupción en alguna persona, se han tomado medidas contra esa persona, las que se han considerado oportunas, para atajar de raíz esa corrupción política. Por lo tanto, ya lo hemos hecho. No vamos a decir que lo vamos a hacer, sino que ya lo hemos hecho. Y creo que tenemos que creernos mucho más nosotros mismos todo lo que ya hemos hecho. Y que ese es nuestro gran caudal ético, el caudal ético que todos los demás partidos no pueden exhibir. Creo que tenemos que ponerlo en valor y creo que tenemos que transmitirlo para afuera. Todo esto es lo que, desde mi punto de vista, creo que debemos hacer y la siguiente pregunta es ¿cómo lo debemos hacer? Pues básicamente, y terminando, hay dos maneras. Una es directamente a través de la gente y otra es con los medios de comunicación. Directamente a través de la gente hay muchas experiencias que tenéis vosotros mismos a nivel local y que nos las contáis cuando vamos por ahí a hacer campaña y que son, desde luego, muy enriquecedoras y que quizá deberíamos buscar la manera de ponerlas todas en común para que las distintas
aportaciones nos enriquezcan los unos a los otros, ¿no? Creo que la gente valora muy directamente que estemos en la calle, que estemos hablando con ellos, que les atendamos cuando nos escriben en Twitter, que les atendamos cuando nos escriben un correo electrónico. Eso es comunicar directamente con la gente y eso es muy importante porque cada una de esas personas que se lleva una buena respuesta nuestra, no necesariamente que le solucionemos un problema, porque por desgracia muchas veces no lo podemos hacer, pero simplemente que vea que nos preocupamos por sus problemas. Cada persona que ha tenido un buen trato con nosotros es un agente de campaña nuestro. Es una persona que va a hablar cuando esté en el bar tomándose un café con sus vecinos, que va a hablar con su familia, que va a hablar con sus amigos. Son agentes de campaña que actúan sin que nosotros lo sepamos y a los que tenemos que cuidar mucho. Me contaban los compañeros de Canarias, que no sé si estará alguno por aquí, pero bueno, lo contaré, que una de sus que por cierto, en Canarias sabéis que hemos tenido muy buenos resultados en las europeas y que hemos subido de manera espectacular, que una de sus herramientas de campaña era, cuando hablaban con la gente por la calle, darle la tarjeta de visita. Oye, este es mi teléfono y cuando yo sea eurodiputado, concejal, diputado, lo que sea, si tienes un problema, en tu comunidad hay un problema, en tu barrio, en tu portal, en tu colegio, del colegio de tus hijos, pues nos llamas. Y eso funciona. Hay que pensar cosas como esa, que funcionen para que la gente sienta que estamos tan cerca como realmente estamos. No se trata de impostar nada, sino que se trata de comunicar lo que realmente somos. Y somos, lo sabéis, ¿no? Entre el 80 y el 90% de la gente que pertenecemos a este partido nunca antes habíamos estado en política. Somos ciudadanos haciendo política y no es que estemos cerca de la gente, es que somos la gente. Solamente nos falta que cuando empezamos a estar en las instituciones sigamos siendo capaces de transmitir fuera de las instituciones todo lo que hacemos dentro y todo lo que seguimos también haciendo fuera. Y por último, la segunda manera de comunicar todo esto, que es, como decía, en los medios de comunicación, pues que voy a deciros, tenemos que ir a todos, hay que hacerlo todo, hay que ir a todas las televisiones, a las radios que tienen una audiencia de 1000 oyentes también hay que ir, a todos los sitios hay que ir. Yo creo que hay que ir a todos los sitios donde está la gente porque cuando llega el día de votar, vota igual el que ve Sálvame y el que no pone nunca la tele porque le parece que todo es un producto degradado y un espectáculo frívolo, etc. Y no es desde un punto de vista estrictamente electoralista en el sentido de decir solo vamos a querer entonces conseguir votos y vamos a perder nuestros principios y tal. Nada de nuestros principios está en juego, más bien al contrario, cuando nosotros convencemos a la gente de nuestras ideas, porque al final la política, si no convences a la gente, no compartes tu proyecto, es decir, la batalla política se libra al final en el cerebro de las gentes y en el corazón de las gentes. Cuando tú consigues que alguien cambie su mentalidad y realmente dé prioridad a la lucha contra la corrupción, ya le has hecho uno de los tuyos. Ahora solo falta que sepa asociar esa importancia de la lucha contra la corrupción a UPyD. Y no para que nos voten más y tengamos más cargos, sino porque si no conseguimos ese mayor respaldo electoral, no vamos a conseguir cambiar el país. Y tenemos una enorme responsabilidad con el país. No estamos jugándonos aquí el tener más o menos concejales, estamos jugando que nuestro país sea como Suecia o sea como Venezuela. Esa es nuestra elección y nuestra responsabilidad con la gente es sacar los mejores resultados electorales posibles para que consigamos parecernos lo más posible a Suecia, salvo en el clima, que eso no lo querríamos nunca, y desde luego que no caigamos definitivamente por una deriva que lo único que haría sería hacernos retroceder 50 años en el tiempo. Nada más, muchas gracias.